Muy bien, pues gracias, Ernesto. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar a hablar de cifras, obviamente, para ir analizando, como bien dice el presidente Enrique Peña Nieto. Creo que los datos son lo más importante, cómo está el país en los últimos años, cómo han ido mejorando o empeorando las cosas, o se han mantenido. Mucho se ha dicho que, por ejemplo, en el tema de la pobreza, las cosas no han mejorado tanto, o ha sido las mejoras que se han notado de un año a otro. De repente, con alguna situación económica, se pierden estas mejoras y se vuelve a lo mismo. Pero vamos a hablar con quien sabe del tema, que es el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval. Y es que Coneval acaba de presentar también un estudio muy interesante que hace un análisis de 6 políticas públicas. Son 6 políticas públicas a lo largo de 40 años. ¿Cómo han avanzado? ¿Cómo han progresado? ¿Qué se necesita hacer? ¿Se tiene que seguir con la inercia de continuar con estas políticas o hay que transformarlas de alguna manera? Gonzalo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues creo que viene como anillo al dedo este informe que está presentando Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, en este análisis de 40 años de estrategias de coordinación interinstitucional para la política de desarrollo social. Gonzalo. Mira, efectivamente hicimos este trabajo, entendiendo y comprendiendo, Mario, a lo largo de las evaluaciones que hemos hecho de muchas cosas, muchas estrategias en los últimos 10 años, que si hay un tema particularmente relevante, pero difícil de conseguir, es la coordinación entre secretarías, entre órdenes de gobierno, para lograr un fin común. Es decir, hay problemas complejos. La pobreza es el ejemplo que por supuesto ponemos aquí, la marginación. La pobreza y la marginación son problemas que los causan muchas cosas y se entienden de muchas maneras, y por lo tanto son un problema multidimensional. Es decir, que para su abatimiento se requieren varias programas, varios apoyos de varias instituciones y por supuesto también de los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, el problema es que la coordinación entre secretarías y entre órdenes de gobierno siempre ha sido complicada por su propia naturaleza. O sea, en los gobiernos en México y en el mundo, estamos divididos por sectores. Está salud, educación, Sedesol, Sararte, economía, y cada quien tiene su secretario, y cada secretario, secretaria y su equipo pues tienen objetivos muy concretos y además tienen aspiraciones políticas diferentes. Claro. Entonces, cuando tú les dices, oigan, hay que abatir la pobreza, y pónganse de acuerdo ustedes para abatirla, dialogan entre ustedes para las diferentes acciones. El presidente puede, por supuesto, tomar un papel fundamental de inicio, y cuando eso sucede, cuando el presidente de la República pone atención a la estrategia de microregiones, como en el caso de Fox, ¿no? Pues primero se cuadran los secretarios, las secretarias, pero cuando el presidente deja de poner atención a esa particular estrategia, porque tiene 1000 cosas que hacer, la coordinación entre secretarías se vuelve bien complicada, ¿no? Porque estás queriendo coordinarte entre pares, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, muchas de las acciones para abatir la pobreza las coordina, por ejemplo, la Sedesol, las ha coordinado la Sedesol en diferentes sexenios y etapas, ¿no? Entonces tú imagínate que le digas que la secretaria, el secretario, oigan, vamos a coordinarnos, y que entre sus pares el secretario de salud, el secretario de educación, pues como están al mismo nivel, Mario, la coordinación es pues bien complicada, ¿no? Oiga, nos vemos, pues, ahí nos hablamos, ¿no? Sí, o te dejo a fulano para que le dé seguimiento, sí, cómo no. Y te dejo a fulano, o sabes que yo de todos modos estoy haciendo cosas de educación, pues las voy a seguir haciendo, y vamos a decir que esa es la contribución mía a tu estrategia, ¿no? Entonces, es muy fácil equivocarse en la coordinación. Entonces, lo que hicimos fue un análisis de 40 años de diferentes estrategias con el objetivo final de dar algunas lecciones y algunos análisis
para lo que viene, porque estoy seguro que lo que venga va a tener elementos de coordinación también, y eso hay que tomarlo como un elemento de cómo mejorar, y no creer de manera muy ilusa que simplemente porque el presidente lo dijo se va a hacer. Sí, y bueno, son programas que tienen recursos millonarios. Voy a mencionar rápidamente los programas que están analizando con la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, la COPLAMAR, el Programa de Educación, Salud y Alimentación, que primero se llamó Progresa, después Oportunidades, actualmente Prospera, Programa de Desarrollo Local, conocido como Microrregiones, que ya mencionabas tú, Estrategia Integral para el Desarrollo Social y Económico de los Municipios con el menor índice de desarrollo humano, Cruzada Nacional contra el Hambre y Estrategia Nacional de Inclusión. 6 programas. Ayer escuchaba a quien encabezará la Secretaría de Hacienda, el próximo gobierno, decir que se está precisamente diseñando un nuevo presupuesto y que hay mucho espacio para reducir. ¿Hay chance aquí, en tu punto de vista, Gonzalo Hernández Licona, de no eliminar programas, pero sí concentrarlos en un solo ente? Sí, por supuesto hay chance de hacer muchas cosas. Hay chance de hacer con la misma lana mejores objetivos, mejor eficiencia. Por supuesto, tener programas similares en un mismo programa, en una secretaría específica se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando haya este orden y esta claridad, Mario, sobre todo, de qué es lo que se quiere, ¿no? Y por supuesto, cómo darle la vuelta a la propia dinámica política de las secretarías. Porque, por ejemplo, tenemos varios programas que apoyan lo productivo, la opción productiva. Tenemos en Zagarpa, en Cedesol, en Sedatu, en Zagarpa, tenemos programas que buscan dar apoyos productivos, ¿no? Y una una lógica de por qué hay tantos es porque cada secretario pues quiere tener apoyos políticos de sus allegados, digamos, ¿no? Entonces, pues ¿cómo yo no voy a dar opciones productivas si son tan redituables políticamente? Entonces empiezas a generar varios programas de la misma naturaleza. O, por ejemplo, los programas de adultos mayores. Hoy muchos estados de la República, entidades, tienen programas de adultos mayores porque es atractivo políticamente tener programas de adultos mayores. Entonces, en vez de tener un esquema mucho más global, mucho más efectivo, mucho más acorde con las necesidades de la población en su conjunto, pues tienes un presupuesto que se va para diferentes estados y con lógicas completamente diferentes. Entonces el reto de la coordinación pues es muy grande porque tienes que ir en contra de incentivos políticos. Gonzalo Hernández Licona, ¿cómo estamos hoy en el combate a la pobreza respecto a hace 6 años aproximadamente? Mira, 6 años exactamente, mejor dicho. Resultados mixtos, Mario, como lo hemos venido diciendo en el Coneval desde que empezamos a conocer las cifras. Por ejemplo, entre 2012 y 2016 la pobreza va la pobreza amplia de 53.3 millones a 53.4 millones de personas, es decir, hubo ahí un incremento en el número de personas, a pesar de que el porcentaje fue menor de 45.5 a 43.6, es decir, la dinámica demográfica, el crecimiento de la población, le ganó, es decir, a la reducción del porcentaje. Pero, por ejemplo, en la pobreza extrema que también es muy relevante, ahí pasamos de 11.5 millones a 9.3 millones entre 2012 y 2016. Parecería que hubo mejores resultados en la pobreza extrema, básicamente, Mario, porque efectivamente, dos cosas. Hay programas, no todos, pero hay programas sociales que han incidido de manera importante para aumentar las coberturas de servicios básicos de la población más pobre, y también hay que decirlo,
hubo una estrategia importante y consciente que tuvo como hilo conductor, Mario, una medición de pobreza multidimensional que fue muy clara para todos. Cuando tú tienes un indicador que es claro para todos y que permite dar objetivos y metas a diferentes secretarías, la coordinación se hace mucho más sencilla. Entonces, en parte, eso explica que la reducción de la pobreza ha sido más clara que lo que ha pasado con la pobreza en un sentido más amplio. Pues un instrumento muy importante para el nuevo gobierno, sin duda, que están poniendo a disposición de todo el público, por cierto, en la página de coneval.org.mx. Gonzalo Hernández Licona, te agradezco mucho estar aquí en Enfoque Noticias. Mario, muchas gracias, un abrazo. Gracias al secretario ejecutivo de Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pues sí, hay que calificar con números a la actual administración, como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto, pero en pobreza, pues ya vimos, básicamente hubo mejoras y también hubo retrocesos en muchos aspectos. 45.5% se presentaba al principio de la administración contra un 43.6% en este momento en pobreza sí, en términos generales, lo decía Gonzalo Hernández, pero el número de personas por el aumento de la población pues aumentó de 53.3 a 53.4 millones de personas debajo de la pobreza. Claro, avances importantes en la pobreza extrema, que es muy importante, 11.5 millones de personas en pobreza extrema al inicio de la administración, 9.3 millones de personas en pobreza extrema al final de la administración. Vamos a hacer una pausa, regresamos.